Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana traemos temas interesantes a fin de satisfacer ciertas inquietudes que sé que tenemos cada uno de nosotros. Como siempre, nuestro pastor Santiago Rodríguez. Gracias hermano Jochi. Muy encantado de estar aquí en un ambiente como este. Como notarán la audiencia que tenemos, estamos mostrando aquí un fondo muy especial, apropiado para la temporada. Estamos en verano, y pastor. El calor que está haciendo, así que está bien caliente. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Pastor, usted sabe que siempre hemos mencionado su nombre, Santiago Rodríguez. ¿Usted ha ido a Santiago Rodríguez, pastor? Que si yo he ido. Sí, en la República Dominicana. Mire, yo soy uno de los pocos dominicanos que conoce todos los rincones de la República Dominicana. ¿Cómo? Mi primer hijo nació en Santiago, en la clínica Coromina. ¿Cómo? Oh, porque ustedes están muy agregados al Santiago. Santiago. Está Santiago y Santiago Rodríguez. Pero hay Santiago casi en toda América Latina. Cuando yo nací, eso fue algo muy grande. Entonces, todo el mundo quería ponerle Santiago. Algo en mi memoria. Me imagino que de ahí es que proviene, ¿no? Absolutamente, a menos que usted no esté tan mal en la historia. No. No. Bueno, pastor, usted sabe como cada semana nosotros abordamos temas. En estos días ha estado pasando ciertas situaciones, un ambiente un poco incómodo en el Medio Oriente. Y queremos ver si hoy abordamos un poco ese tema relacionado a lo que está pasando, a la problemática del Medio Oriente. Sí, yo creo que como proyecto, este podcast trata de tratar temas que estén vigentes, que pongan a la gente a pensar en el momento, cómo interpretan esos casos, esas situaciones que se están dando en el Medio Oriente. Y como hay tantos vivos, evangelistas, predicadores, muchos púlpitos que se aprovechan de estos acontecimientos para poner a la gente a interpretar estos acontecimientos, valga la redundancia, de una manera errada, equivocada. Así es. Entonces queremos ser una luz, queremos contribuir con una mejor interpretación de lo que está pasando. Así que yo creo que lo felicito por escoger este tema. Bueno, gracias también a la producción. Pastor, vamos a comenzar, y ya comenzamos hace rato, pero ¿cuál es el origen de esta problemática a nivel histórico? Una buena pregunta para comenzar. Como ustedes saben, este podcast trata de analizar las cosas desde una perspectiva bíblica, teológica, tratar de usar esos lentes espirituales para profundizar en todos esos temas que nos rodean. Para comenzar, quizá podemos decir que el capítulo 12 de Génesis, y para los que tengan sus Biblias, pueden ver en el del versículo 1 del capítulo 12 en adelante, Dios llama a un hombre llamado Abraham, que después cambia su nombre y le pone Abraham. Ese hombre que Dios llama no estaba buscando a Dios, porque él entendía que ya él tenía suficientes dioses a quien adorar. En ese entonces se adoraban muchos dioses. Y Abraham era un pagano. Entonces,
era de la ciudad de Ur, de uno de los imperios más paganos que ha habido sobre la tierra, Babilonia, Así. que es lo que es hoy Irak, Irán. Esa zona ahí ¿Cómo así, pastor? Vamos a comenzar ya. Usted me estaba preguntando. Vamos a empezar entonces. Me pregunta los orígenes, ¿no? Me está preguntando sobre los orígenes. Entonces. Continúe, pastor. Entonces estamos hablando de nuestros ancestros, de los pueblos más antiguos de la tierra, y luego lo vamos a comparar con lo contemporáneo, lo moderno. Lo moderno que tenemos ahí es a Irán, Irak, pero antes eso era Babilonia, de donde era Abraham, el padre de la fe. Ok, continuemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver. Dele. Prepárese porque Yo estoy asustado, no sé. ahora está asustado. Sí. Entonces Dios, como lo narra el capítulo 12, a los que están escuchando esta discusión teológica, pueden buscar en su Biblia porque en el capítulo 12, aunque no es el comienzo de la historia de la salvación, de manera concreta Dios da pasos, ¿verdad?, específicos, llamando a un hombre. Y ese hombre responde positivamente al llamado de Dios. Y lo que más sorprende es eso, que un hombre pagano que no tiene la menor idea de lo que significa ser un seguidor de un Dios único y verdadero, de convertirse en un monoteísta, de un politeísta a un monoteísta. Eso fue un cambio sumamente radical. Tiene que ser radical. Sumamente radical. Porque lo más difícil, pastor, a veces es desaprender, ¿no? Desaprender. Muy bien. Entonces, número uno, la primera prueba que recibe Abraham es esa, la de creer. No en, sino creerle a Dios, que es el que le está hablando, el que lo está llamando. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, lo llama y él responde positivamente. La segunda prueba más difícil es que le dice que deje su parentela, Su tierra y su parentela. sus amigos. Esa está fuerte también, esa. Desde ahí en adelante, ya Dios le está poniendo un proyecto de una especie de nómada. Uh-huh. Este pueblo que se espera que va a salir de Abraham, más adelante pues la Biblia lo indica, cuál es el propósito de moverse de un sitio. Uh-huh. Abraham se convierte en el primer inmigrante de todos los inmigrantes del mundo. Ay, mamá. No sé cómo hubiera cumplido él esa misión bajo un reinado, un gobierno de la administración actual, pero se convierte en el primer inmigrante indocumentado. Qué difícil. Entonces, ¿qué le dice Dios en medio de este diálogo más adelante y todo a Abraham? Le dice que Dios, estoy cortando muchas cosas para no dar los detalles. Exacto. Y que él ha sido llamado para formar una gran familia, un pueblo, darle origen a un pueblo, a una nación. Y todavía no se puede hablar de Israel en ese momento. De Israel no se habla. Se habla de un pueblo. No tenía un nombre. Definición específica. Uh-huh. Formar un pueblo y que a través de ese pueblo Dios se proponía salvar al mundo.
a todas las familias de la tierra. Pero eso fue Bendecir a todas las familias de la tierra. Ok, eso fue una promesa de Dios. Promesa de Dios, pero él la creyó. ¿Y cómo se va a cumplir eso? Con un imposible. Con un imposible. Pues Dios le promete que él, casi de 100 años, y su esposa, de casi 100 años, que era estéril, no solamente que era ya muy anciana, sino que ella era estéril aún en la juventud, ¿verdad? Era estéril, y que Dios le va a dar un hijo. Eso fue una cosa increíble, extraordinaria, estaba contra natura. O sea, ella tenía aproximadamente 90 años, ¿no? 90 años y la promesa duró muchos años en cumplirse. O sea que todavía ya estaba de 99 años y no había tenido su hijo. Ok, en esa parte donde entramos, a ella se le hizo una promesa cuando tenía 90 años, ¿no? Era algo, me imagino, imposible. Bueno, todavía. Era estéril. Bueno, es algo imposible porque era, además que era anciana. estéril, era anciana, ¿no? Creo que hay una edad más o menos promedio donde las personas Una mujer puede tener hijos. puede tener hijos de acuerdo a su anatomía y todo eso. Seguro. Pero entonces ese propósito duró casi 10 años para cumplirse. Porque Dios no se rige por el tiempo en la dimensión que nosotros vivimos, el cronológico. Dios se deja guiar por el kairos, el tiempo de Dios. Ok, pero entonces en ese transcurso de tiempo, usted sabe que Abraham, no sé si fue asesorado por su esposa, tuvo un hijo con la criada. Ok, ya sé por dónde usted va. Como seres humanos se desesperaron. Es que, bueno, como seres humanos es normal eso. Ellos estaban confiando en que Dios iba a cumplir su promesa, pero mientras tanto, en la medida en que ellos iban poniéndose más ancianos, más se preocupaban. Sí, pero ahí cabe el tema. Como usted dice, como seres humanos nos desesperamos. Lo que pasa es que a veces es una situación difícil y a todos nos pasa esperar el tiempo de Dios. Es un asunto de fe, de confianza, es fuerte. Porque es una competencia, kairos y cronológico. Claro. Nosotros estamos súper dominados y controlados por el tiempo cronológico. De hecho, no sé si ahí se adapta, pero usted sabe que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años. Como un día. Entonces, es difícil porque no hay una fecha. Entonces, volvamos a la historia. Ellos se desesperaron. Bueno, se desesperan y conversan ellos dos, Abraham y Sara. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Mira, estoy parafraseando, para los que nos están siguiendo, estoy parafraseando un poco la historia. Sí, sí. Y cortando algunos detalles. Sí, sí, claro, claro. Por razones del tiempo en espacios como estos. Ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, mira, nos estamos poniendo viejos. Sí. Y yo creo que es momento de tener una descendencia. De tener una descendencia. Claro, porque si no tenemos una descendencia, pues es como si no hubiésemos nacido. En ese entonces, la idea de la descendencia era un concepto sumamente poderoso, fuerte. En todas las familias había que tener de la antigüedad, estamos hablando de más de 4000 años antes de Cristo. Bueno, que también el tema de la descendencia es como yo le dije, es como si yo no hubiese estado, es como si yo no hubiese... No se borra su nombre. Se entendía que si usted desaparecía... Por eso se crean las familias. Exactamente, por eso se crean las familias, para dejar un legado y dejar lo que se llama... perpetuar valores, apellido, bienes, propiedades, tradiciones, costumbres. Eso era muy importante. Claro, claro.
cómo darle seguimiento a todo eso. Entonces, una muerte de alguien, de un patriarca como Abraham, sin descendencia, era borrar años Sí, como si no hubiese de existido. historia. Así que para ellos estaban muy preocupados Ujú. y deciden ponerse de acuerdo. Y el acuerdo al que llegan, aunque Dios estaba siguiendo los pasos de ellos y conocía su corazón y su mente y todo, eh, Dios, otra vez, no quiere hacer robot, no quiere convertirnos a nosotros en robot. Sí, pero Quiere trabajar con nosotros, es así. quiere caminar con nosotros. Pero también sabemos que Dios conoce nuestro futuro, ¿no? O sea, Dios sabía que ellos iban a tener un hijo externo de la promesa. Hoy, una cosa es, y eso hay mucha gente que está confundido con la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dios lo conoce todo. Pero dentro de ese conocimiento que tiene Dios, Él tiene la soberanía de dejar que pasen. Dejate que pasen las cosas, exacto. Él tiene el poder. Es como si ustedes, como padres, ven cierta tendencia en los hijos de ustedes Se la deja pasar. y que están tratando de quizás decir, este muchacho lo que quiere ser es un pianista, pero yo quisiera que ellos sean guitarristas o cantantes. Como que- Le tocó, Como que dice, cualquier cosa relacionada con la realidad es pura. es pura coincidencia. Sí. Entonces, llega un Qué batalla. no, yo veo ciertas caras muy felices y contentas. Cuando tocan ese tema, ¿no? Sí, entonces llega un punto en que usted, esa persona persiste en inclinarse a eso, a lo que él quiere versus lo que quieren sus padres. Ujú. Pero llega un punto en que ya los padres, si el muchacho tiene un carácter demasiado fuerte y olvídate que no hay manera de torcerle el brazo, usted, Bueno, pero que siempre hay que torcérselo también, porque él no. sí, pero aunque le duela, hay caracteres que son fuertes, Sí. muchacho. Dice, por aquí es que voy, y ustedes ceden y dicen, vamos a dejarlo, a ver qué pasa, y ceden. O yo conozco casos de jóvenes que aceptan los deseos de los padres y después que terminan, vienen y le entregan el certificado en la mano y dicen, cumplí contigo, ahora déjame a mí tomar mi camino. Sí, sí, ya, pero ya eso mayormente cuando es una. Una terquedad de los padres. Sí, sí, porque mayormente siempre, aunque los padres te ceden el hecho de que tú sigas o a veces te aconsejan, es porque los padres ven un potencial en ti y dicen, bueno, él no ha descubierto todavía, vamos a decir, su horizonte, pero yo estoy viendo en el potencial de esto, y yo digo, mira, por aquí tú tienes que ir. Bueno, pero el hecho es que Dios, vamos a decir, se la dejó pasar a Claro, Abraham. Y eso va a pasar siempre, una dinámica así siempre va a suceder. Por eso producto de su, vamos a decir, producto de su desobediencia, porque Dios tampoco lo mandó a que hicieran eso. estamos poniendo, bueno, nosotros no entendemos todo lo que Dios hace con nosotros y yo tengo que ver la naturaleza humana aquí. Otra vez, la Biblia revela la naturaleza humana y la naturaleza divina. Yo no juzgaría a Abraham y a Sara, yo no lo juzgo, porque es probable No, que eso no pasa si todo. yo hubiera pastor. estado en los zapatos de ellos, yo no hubiera esperado tanto tiempo para buscarle la vuelta. Sí, eso es normal de nosotros los humanos. Porque nosotros no entendemos todos los detalles. Nosotros pensamos en que las promesas de Dios se pueden cumplir de una manera o de la otra. O de otra, así es. Y nosotros vivimos en ese intercambio con Dios, en esa interacción con Dios. Así que ellos deciden como pareja, y Sara estuvo de acuerdo con eso, de tener el hijo con la criada.
la criada, Agar, Ujú. pues, nada, Vamos a decir, tuvieron tuvieron su hijo. Ismael. Ismael es el primogénito. Usted me estaba explicando algo, me estaba diciendo algo, yo espero que me lo diga aquí en vivo. El por qué no, pero para mí él fue el primogénito. Tuvo a Ismael con la criada, es decir, cuando decimos la criada está diciendo con la esclava. Con la esclava. Una esclava o un esclavo en ese entonces, en ese contexto que se aceptaba la esclavitud como algo normal. como sistema Sí. dentro de la sociedad, Sí. no calificaba para ser, para tener, ni para heredar, ni para tener un hijo primogénito en este caso. Eso era algo muy fuerte, pastor, déjeme decirle. Bueno, eso es el sistema de la sociedad. Sí, muy fuerte. Pero eso no es nada más, no es nada más 4,000 años antes. Hoy estamos viendo situaciones que son demasiado fuertes. El respeto a los derechos humanos, el considerar que una raza es inferior a otra, el no tener acceso a los recursos que otros sí se creen con derecho de tener acceso. O sea, lo que estamos hablando no es de algo nuevo. Bueno, yo sé, pero yo sé que en el reino de Dios no es así. Bueno, no es así en el reino de Dios, pero en el reino terrenal, para Dios todos somos iguales. en el reino de Dios sí. Exacto. Pero no estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de aquí, del reino de la tierra. Entonces, ¿quién estableció esos parámetros? Porque si, La sociedad. si por ejemplo, decimos que Ismael no fue el primogénito, y entonces, porque era de una esclava, Eso estaba en la sociedad. Los esclavos no podían tener nada. ok, pero Dios no ve las cosas así. Sí, pero Entonces, Dios, no estamos hablando de Dios. ¿Cómo fue la promesa? Entonces, ¿a quién fue dada la promesa? A Abraham y a Sara. Abraham y a Sara. Pero Y Dios no podía darle esa promesa a otra que no fuera Sara. medio duro ahí usted y yo. Porque la palabra de Dios es firme. Y que esas son las cosas incomprensibles. Pero sí se pueden comprender, a menos que usted No cierre su entendimiento. No, claro, pero... El compromiso lo tenía Dios con Abraham. O sea, él no tenía compromiso con la esclava, Agar, no tenía. No tenía ningún Agar, compromiso. O sea, tú eres que sabes. No. Es que Dios es así. Los propósitos de Dios son claros con usted, de manera particular. Esa promesa fue a Sara. A Sara y a Abraham. Y Abraham. O sea, la pareja de Sara y Abraham. A o sea, esa pareja. No incluía nada por fuera, nada externo. No. Y la manera en que estaba organizada la sociedad en ese entonces y las normas de la sociedad tenía un sistema de esclavitud en el que no se permitía que un esclavo tuviera cosas. Pero eso se dio muchas veces también, ¿no? Sí. Después, todavía en el Nuevo Testamento existía eso. Ismael era mitad esclavo, mitad noble. Mitad de la nobleza, mitad de la esclavitud. No podía ser tampoco así. O sea, era mitad de residente y mitad indocumentado. Indocumentado. Qué batalla. Vamos a usar ese lenguaje. Sí. Pero esa es la realidad. Y como no vamos a poder contar la historia completa, exacto, detalle por detalle, solo quiero decir que de Ismael surgieron los ismaelitas, que luego se convirtieron en los egipcios. Pero ellos vale aclarar que aunque no eran parte de la primogenitura, ¿no verdad? Son descendientes de Abraham. De todas maneras, ellos recibieron la bendición porque Dios le prometió a la criada y a Ismael de que Dios no los iba a abandonar nunca, lo iba a acompañar y iba a estar con ellos. Una vez más muestra a Dios su carácter de misericordioso, de compasivo, de amoroso, no importando los errores que cometemos en nuestra vida. Dios siempre está comprometido con nosotros, con el bienestar nuestro. Pero no vamos a correr muy profundamente en cómo se forma Egipto. La realidad es que luego que Dios cumple su promesa con Abraham y Sara,
para tener a Isaac. Con Abraham y Sara cumple su promesa porque a ellos fue que le prometió. Tienen su hijo Isaac. Ese es considerado el hijo de la promesa. Hasta ese momento, el nombre de la nación de Israel ha adoptado diferentes nombres a través de la historia. Hasta ese momento en la antigüedad, el pueblo o la nación que iba a surgir directamente de Abraham era identificado como los hebreos. El pueblo hebreo. Vamos a ver que ese nombre va evolucionando. A través de la historia, Israel ha tenido varios nombres que lo identifican. Hebreos, israelitas, judíos, semitas, y todos esos nombres a través de la historia tienen diferentes significados. Así que vamos a ver cómo nosotros llegamos a definir cada una de esas cosas, porque el no entenderlo puede llevarnos a malas interpretaciones. Hebreos surge de ahí porque incluso el idioma que se hablaba era el hebreo y el arameo. Y el arameo. Una mezcla de lenguas y cosas. Y damos un salto gigante ahora, porque no vamos a contar la historia por la que pasó Isaac. El asunto es que Isaac tiene a unos mellizos con la esposa de Isaac. Ahora yo le voy a preguntar esa pregunta de escuela dominical. ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca. Entonces, Pastor, ¿usted considera que lo que hizo Rebeca estuvo bien? Espérese, porque que la gente no sabe de qué usted está preguntando. Si hay personas que no están escuchando, dice, pero ¿y a quién se refiere? Se refiriendo. Estábamos comentando de lo que habíamos hablado. Estamos hablando de que del matrimonio. A ver, continúe con el matrimonio. Con Rebeca. Y tienen un hijo, ya que usted quiere llegar ahí, ¿verdad? Rápido. Sí. Tienen unos mellizos. Unos mellizos. El cual uno salió primero. Y otros, ¿cómo se llamaron esos mellizos? Pregunta de escuela dominical. No, pero pastor, pero de eso hay hasta una canción, pastor. Uno se llamaba Esaú, ¿verdad? Y el otro se llamaba Jacob. Ok, revísame esa respuesta por ahí. Ay. Tráigame mi premio. Esaú. Pero que según a esa historia me refiero. Y Jacob. Yo sé que ese no es el tema, como dicen, el tema de esta clase. No. Pero estamos llegando a los orígenes. Se supone que Jacob, porque de ahí es que comienza Israel, de Jacob. Espérate. Ahí tiene un punto usted a su favor. Recuerde que, por ejemplo, el primogénito no era él. El primogénito era Esaú. También, aunque había una promesa. Yo sé que usted me va como dice, a agarrar ahí. Había una promesa, pero él no era el primogénito. No. Y hubo una trama de su madre en tratar de ver cómo engañaban al padre para que le diera la bendición. ¿Es así? Primero, el primogénito de la promesa era Isaac, el padre de Jacob y Esaú. Eso estamos claros. Pero como dijimos al principio, la descendencia es muy importante. Y como en ese entonces la primogenitura era un tema muy importante en lo que es la descendencia, la continuación de la familia. Sí, el primogénito. Había que decidir entre Esaú y Jacob. Okay. Rebeca, como usted dice, de una manera no engañosa, vamos a decir primero. No, pastor, Esaú, espérate, no me lo arregle, espérese. Porque lo dice que fue engañoso. No, porque espérese. De una forma engañosa. No, espérese. Yo creo que aquí, y es bueno que prestemos oído a eso, porque a veces nosotros consideramos
que las cosas, los favores que recibimos de Dios o las promesas que recibimos de Dios son cerradas y que si nosotros no la cuidamos, no la podemos perder. Y hay mucha gente que se descuidan de su propia salvación. Dice el apóstol Pablo que cuidemos de nuestra salvación con temblor, ¿no? Con fuerza, con carácter. Cuidemos de nuestra salvación porque hay posibilidad de que perdamos esa bendición. Esaú no cuidó de esa primogenitura o no creyó esa historia de la primogenitura a tal grado que la vendió por un guiso. Sí, pastor, pero es que él tenía hambre, pastor, por Dios, pastor. Por eso Entonces, usted ahora yo le digo a usted, yo le digo a usted, ¿por qué nosotros caemos en tentación? Bueno, es que hay muchas formas de caer en tentación. Pero una de las razones principales es por nuestros deseos. Sí, abrimos nuestros deseos. Exacto. Si tú no puedes, en un momento determinado, de un deseo fuerte de hacer algo, si tú no puedes tomar decisiones respecto a cosas tan importantes como la primogenitura, entonces tú tienes un problema de valoración de las cosas. Y nosotros como cristianos tenemos que estar listos para mantener nuestra fidelidad a Dios y a sus promesas por encima de hambre, de sed, de deseo. Sí. O sea, nadie va a venir delante de Dios a ponerle una excusa y que, mira, espérate, que yo tengo una hambre de loco. Tuve que vender mi primogenitura. Ok. Eso no. Está bien, vamos a decir que yo estoy haciendo, pero lo que hicieron fue un engaño. ¿Por qué un engaño? Porque fue una trama. Oigan la trama, a ver si yo estoy equivocado. Oigan la trama. Primero, la madre lo aconseja porque fue la que lo indujo a él, ¿verdad? A que hiciera eso. Después que lo hace... Bueno, primero está lo del guiso. Sí, que aceptó. Él viene con hambre, el pobre muchacho viene a trabajar con hambre. El engaño donde la mamá participó fue después cuando el papá ya estaba listo para darle la bendición. Ahí ella tuvo una participación. Pero ahí hubo un engaño, porque no era él. Ahí a la hora en punto él preguntó. Ahí sí. Él no podía ver y él decía, pero es Esaú, es mi primogénito. Ya. Y entonces le vienen y le ponen, como él tenía mucho vello, le pone bello a Jacob. Le ponen bello a Jacob. Entonces, ¿qué es eso? Ahí es un engaño. Es un engaño. Pero no en la decisión que él tomó de preferir el guiso. Bueno, pero tanto así que si nos vamos más lejos de ahí, ¿verdad? El mismo Jacob duró 20 años huyendo. Bueno, porque el otro lo quería matar. O sea, la historia era tan real y la pérdida para Esaú era tan grande que después fue que lo pensó. Pero si él no hubiese sabido que lo engañó, no se va, pastor. Porque si yo estoy claro de que yo no te engañé, yo no voy a correr. Claro, él sabía. Lo que pasa es que él no tomó verdaderamente en serio el honor que Dios le había dado de la primogenitura. No lo tomó en serio. Como pasa con muchos de los creyentes hoy en día, no toman en serio el valor, la posición que Dios nos ha dado por gracia. Dios nos ha declarado hijos de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un honor demasiado grande. Y fíjese bien que Satanás, el ataque más grande que Satanás puede hacer en contra de un hijo de Dios es que usted dude de su verdadera identidad como hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, oye, Satanás es tan atrevido que justo después de su bautismo, donde Dios dice, este es mi hijo amado, al ratito Satanás está diciéndole a Jesús, si tú eres el hijo de Dios. Al tipo un freco. Ese hombre, o sea, es una cosa seria. Entonces, si Dios, por eso, si hay algo que usted tiene que cuidar
como cristiano, es su identidad como hijo de Dios. Y por igual, por extensión, se lo decimos a todos nuestra audiencia. Le decimos a nuestra audiencia que el tesoro más grande que usted tiene es su identidad como hijo de Dios. Cuide esa identidad. Amén. Y tenga por seguro que la meta de Satanás es que usted no lo crea eso, que usted no lo crea, que usted lo dude. Que esté seguro. Y él se aprovecha de la debilidad, de cualquier pecado que cometemos para reforzar esa idea en nosotros, decir, no, tú ves que tú no eres ningún hijo de Dios. Mira ahora, ¿cómo tú crees que Dios puede estar feliz contigo? Que vive fallando, vive cayendo. Eso va a ser un ataque permanente que Satanás va a tener contra usted para que usted no siga siendo hijo de Dios. Esaú, yo creo que él tuvo la gran debilidad que tuvo fue que él no pensó exactamente. No tomó en serio eso. Y se dejó guiar por los deseos de la carne. Por el hambre. El hambre. La dimensión espiritual de su primogenitura la puso en un segundo plano. Como pasa con muchos cristianos hoy en día, que ponen en un segundo plano esa identidad como hijo de Dios. Sí. Y viven y trabajan para saciar sus propios deseos. Tenemos mucho Esaú hoy en día, incluso dentro de la iglesia, mucho Esaú, que ponen como prioridad sus propios deseos y viven y trabajan para eso. El momento, se dejan llevar por el momento. El momento, esa es la palabra. ¿no? Y quieren saciar y satisfacer sus necesidades materiales, y esa es la prioridad que tienen. Esaú falló con eso y sufrió las consecuencias. Y Dios estaba mirando todo eso, porque Dios conoce el corazón. ¿Acaso Abel y Caín no le hacían ofrenda a Dios? Sí, así es. Le hacían ofrenda, venían y le traían ofrenda, pero ¿cuál fue la que aceptó Dios? La de Abel. Porque Dios conoce el corazón. O sea que podemos decir que Dios conoce más la intención que a la misma acción. Que la misma acción. ¿Te das cuenta? Podemos decir eso, ¿no? Sí, claro. Y aquí Dios, por eso que digo, Dios conoce el corazón de nosotros. Y Jacob, aunque era un tramposo, porque fíjese bien que Jacob, usted sabe qué significa Jacob, engañador. Pero a ver, lo que yo le estaba diciendo era, ¿ve lo que yo le estaba diciendo? Sí, pero quería ponerlo en contexto. Ahora, yo me imagino que él mandó para hacerle, porque ¿quién fue que hizo la lenteja y todo eso? ¿Fue su mamá? La mamá lo ayudó. Dijo, déjame mandar a comprar una costillita, una longaniza, que eso le gusta mucho a Esaú. Cayó en la trampa. Por el problema fue de él. Entonces, volvamos entonces, pastor, a la historia del pueblo entonces de Israel. ¿Qué sucedió después de eso? Entonces, el primer nombre fue hebreo, el antiguo, que tiene que ver con sus ancestros. Luego, Jacob corre, como te digo, le corre a Esaú por 20 años. Casi 20 años. Luego, Jacob se encuentra peleando con Dios. La historia nos narra que Jacob se encuentra con un ángel. Es el episodio que el ángel le dijo que hasta que no me bendiga. Exacto. Me gusta ese carácter de Jacob. No necesariamente Ahora tuvo mucho valor porque el ángel pudo haberlo matado. Su trampa, pero Jacob le demostró a Dios que él apreciaba grandemente la bendición de Dios. Apreciaba por encima de su propia vida, apreciaba esa bendición que había recibido de su padre, y se atrevió a pelear con Dios. Y no importaba que perdiera todo el costado, él luchó con Dios. Oye, en el único caso que se ve que un humano lucha con Dios y vence. Bueno, pero
yo no lo diría así. Bueno, pero la Biblia lo dice. Mi respeto, pastor, pero yo no lo diría así. Yo digo, Dios se la dejó pasar. Pero usted no estaba ahí, pero Dios. No, Dios se la dejó pasar porque es que eso es algo imposible. O sea, ¿El qué? ¿Vencer a Dios? bueno, pastor, eso es algo imposible. Por eso es lo que dice. No. Vamos, como dice, vamos a aclarar la cosa. Dios se la dejó pasar. Bueno, mire, nadie puede tumbarle el pulso a Dios. Vamos a esperar que Dios, por su persistencia, dijo, vamos a dejártela pasar. Pero eso es algo. Eso es como si Brian le tumbara el pulso. No es que Brian nunca me va a tumbar el pulso a mí. Pero Jacob. Ni yo pude tumbarle nunca el pulso a mi papá. No. Usted porque no conoció a mi papá, pero tumbarle el pulso. Él me la dejaba pasar. Hay cosas que me la dejaba tomar. Está bien, te la dejo pasar. Bueno. Y ahí pasó eso. Bueno, pues Jacob venció entonces. Vamos a decir que no le gusta la idea de que venció a Dios, pero venció. Él se venció a sí mismo. Exactamente. Dios se la dejó pasar. Entonces, ahí le cambió el nombre. Ya no te llaman Jacob, sino Israel. Sino Israel. A partir de ahí, entonces, Israel define lo que es la nación. La nación de Israel. La nación de Israel. Su propia identidad, su cultura, su lengua. De Jacob salieron 12 tribus. Y esas 12 tribus se dispersaron. Se dispersaron, pero aunque eran 12 tribus, siguieron identificándose como israelitas. Tenemos que más adelante le estamos dando una velocidad. Sí, porque a la historia. Yo le decía al principio que hablar de este tema es un tema demasiado amplio, demasiado histórico, pero no podemos abordar un tema sin ni siquiera hablar de lo básico. De lo básico, o sea, de dónde proviene todo. Entonces viene luego, se divide, como te digo, los 12 tribus, 10 se le llama Israel del norte, el norte de Israel, y el sur, que son las 2 tribus de Benjamín y Judá. Y se le llama Judá. A partir de ahí, vamos a decir, se da de Judá, surge el nombre de judío. De Judá surge. De ahí es que viene el nombre judío. Y más adelante vamos a ver que aunque todas las tribus se identifican en términos de nación como israelitas, va a pasar a través de la historia y a través de los exilios y de las contiendas y de las peleas y de las luchas, es un pueblo cargado de muchísimas aventuras, muchísimos incidentes, y muchos enemigos. Es una historia tremenda. Yo no creo que haya un pueblo, de todos los pueblos del mundo, que haya navegado a través del tiempo, enfrentando tantas situaciones, sin saber dónde establecerse en paz, tranquilo y desarrollarse. Wow. Vamos a ver que 10 tribus como israelitas se establecieron en una zona y las otras 2 se establecieron en otro lugar. Las 2 tribus que hemos mencionado se establecieron en Israel, tomando como capital a Jerusalén. Esas 2 tribus, Judá, se establecieron en la capital de Jerusalén. Se cuenta que las otras 10 tribus del norte desaparecieron con el tiempo a través de las fuerzas, de los enemigos que tuvo, desaparecieron. Pero investigaciones más arqueológicas
y histórica y todo, han llegado a la conclusión, una historia muy reciente, que esas 10 tribus realmente se filtraron entre las 2 tribus que conformaron tomando como la capital Jerusalén, el Israel que luego se llamaron judíos, y que muchos de ellos, de las 10 tribus, se mezclaron con esas 10 tribus. Y entonces, finalmente, el pueblo en su conjunto estaba ahí, y por eso te va a oír hablar de judíos de la diáspora. A veces, incluso en el Nuevo Testamento, los judíos mezclados de la diáspora no eran muy bienvenidos entre los judíos puros. Usted va a ver que en el día de Pentecostés todos eran judíos, y los que venían de otras naciones eran judíos también, pero mezclados. Y después también se mezclaron con los griegos, pero se consideraban judíos no puros. Las 2 tribus que se establecieron en Jerusalén fueron las que se dedicaron a conservar la pureza del judaísmo, porque ya la identidad de judío no solamente era una identidad geográfica, nacional o nacionalista, sino una religión. Eso es un punto muy importante. Ya los judíos se convirtieron en una religión. Ya no, el judío no era el que estaba necesariamente viviendo en Israel, sino el que practicaba también las costumbres y todas esas tradiciones del judaísmo. O sea, pastor, que esas mezclas, vamos a decir, ellos se mezclaron, ¿no? Se mezclaron. Al mezclarse... Una parte, ¿verdad? De las 10 tribus de Israel, todos se mezclaron. Pierden la pureza al mezclarse, ¿no? Pierden la pureza. Pierden la pureza, pero eran judíos. Es como aquí no hay nadie puro de aquí, de este país. No. ¿Verdad? Todos estamos mezclados o con algún país europeo, un país latinoamericano, o en los Mos, que viene de África. Cada quien tiene su mezcla. O sea, la pureza, reclamar la pureza de una nación y de una raza ha sido uno de los orígenes de muchas polémicas a través de la historia, pero en realidad llamar puro a alguien, eso hay que verlo. Y de todas maneras tienen que ser aceptados porque tienen esos orígenes. Claro, Bueno, entonces aquí estamos hablando hebreos, israelitas, judíos. A través de la historia hemos visto muchos conflictos que se dieron. Babilonia invadió a Israel y los judíos tuvieron que ir exiliados a Babilonia. El rey Ciro le permite volver a su tierra, a Israel. O sea, estamos hablando ya de periodo, duraron más de 70 años. Sí. Pues retornan a Israel, todos los judíos retornan a Israel, los mezclados y todo, y los puros. Y los más puros, cuando llegan a Israel, dicen, ok, vamos a recuperar nuestra identidad, toda nuestra identidad, con nuestra fe, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra nación. Y una de las primeras cosas que hicieron fue construir el templo, que fue destruido por los mismos babilonios, y Ciro el pagano le dio dinero incluso para ayudar a construir el templo de Jerusalén, que luego, 60 años después, lo destruyeron los romanos. Entonces, restablecieron el culto. Una de las tribus, la tribu de los levitas, eran los encargados de la vida religiosa del pueblo de Israel, de las tradiciones y todo eso. Y ellos reconstruyeron todo lo que era el sistema sacerdotal, religioso, el sistema de los sacrificios,
del culto, la organización del culto y todo, volvieron y lo restablecieron en Israel. Muy bien, estamos, las cosas van bien, Viento en popa. diciendo, viento en popa, pero ahora le toca a Roma hacer de lo suyo. Ay, mamá. Con el tiempo, ¿verdad? Llegan ahí Imperio Romano. y llegan para someterse al Imperio Romano, uno de los imperios más sanguinarios de toda la historia. Y ahí están ellos ocupando su territorio y todo, pero no se sienten libres, se sienten oprimidos, tienen que pagarle impuestos al emperador romano. Eso fue algo del pastor, eso fue algo como abusivo, diría yo, el tema, lo que hizo Roma con ellos, en realidad. Claro, eso fue tremendo. Porque ni siquiera era un impuesto, pastor, si no me equivoco, me corrige, era que ellos, vamos a decir, compraban, vamos a decir, ciertas deudas, ¿no? Y eso lo duplicaban, ¿no? Ya, sí. De ahí es que vienen y mandaban unos cobradores de impuestos y esa gente te cobraban lo que le daba la gana. Sí. Venían aquí y te decían, mira, tú debes tanto. Ya. O sea, fue un abuso, eso es un abuso. Un abuso. Entonces, el gobernador de Judá, en este caso Pilato, ¿verdad? Vamos a decir Pilato principalmente, el representante del emperador. La misión de un gobernador en el Imperio Romano era mantener la paz, ¿verdad? Como se llama, Pax Romana, con X. Eso, esa paz romana era impuesta. Entonces, ¿cómo va a ser verdadera paz? No, una paz obligada. Eso es tranquilidad pero estamos en paz. Con tranca. Entonces, ahí el papel del gobernador era no permitir ningún tipo de trifulca, no alterar la paz. No, pero es que no iba a haber trifulca porque ellos estaban amenazados. No alterar la paz romana. Pero se armaron muchas trifulcas cuando Jesús vino y declarándose el Mesías esperado. Eso cambió todo el curso de la historia y la paz romana fue alterada con la presencia de Jesús. Es que vino como quien dice, o vamos a decir el libertador. Ellos comenzaron a tener miedo. Ya. Tenemos a esta gente esclava, vamos a decir esclava, porque ellos hacían con ellos lo que querían. Y ahora mismo viene el libertador de ellos. Eso lo puso a ellos porque la esperanza de Israel siempre fue de la llegada de un Mesías que estableciera un reinado que nos librara de todo eso. De paz, de amor, de abundancia, porque en hebreo, shalom, paz, significa bienestar total. Bueno, pastor, y por eso mayormente es que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Eso tiene que ver. No lo aceptaron porque la figura de Mesías viene es un concepto político. Sí. Es un término político, Mesías. Es un libertador, un militar con capacidades especiales para pelear por el pueblo de Israel y establecerse en una nación, pero a la fuerza. Y Jesús no cumplía con eso. No, lo sorprendió a todos. Era el Mesías, tenía toda la característica de un Mesías, pero él se vistió de corderito, de cordero de Dios. Entró en un burrito a Jerusalén, se entregó para morir en la cruz, muerte de cruz. Era imposible para ellos pensar que ese era el Mesías que la Biblia hablaba. Bueno, y pastor, y eso nos suena contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque estamos viendo que la gente quiere que haya guerra, pero Jesús no vino a nada de eso, pastor. Que vemos que un Jesús que viene, que si tu enemigo te obliga a hacer tal cosa, hazlo. Si te da una galleta, ponle la otra mejilla. Y vemos ahora, o vemos en ese momento, ellos
querían a alguien que en realidad lo librara, que viniera con violencia, que viniera a librarlo, o sea, como usted dijo, que viniera un libertador con fuerza. Entonces viene Jesús simplemente... Totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Entonces,